Me llamo Dolores Márquez y tengo 79 años. Durante más de 4 décadas ejercí como abogada en Guadalajara, con una reputación que construí a base de paciencia, templanza y una mirada que muchos aprendieron a temer en la sala de audiencias. Nunca levanté la voz. No me hacía falta. Bastaba con hablar despacio y con claridad para que hasta el juez se inclinara un poco hacia adelante, temiendo perder una palabra. Fui la primera mujer en mi familia en tener una oficina propia, en tener una línea telefónica a su nombre, en tener una cuenta bancaria sin necesidad de un esposo. Eso no quiere decir que no me enamoré. Me enamoré, sí, profundamente y solo una vez, de un hombre llamado Julián Reyes, que soñaba con tener una librería y que murió antes de poder abrirla. Clara, mi nieta, lleva el nombre de la calle donde soñábamos instalar ese local. Julián nunca conoció a su nieta, ni vio mis canas aparecer una a una durante las noches de insomnio. Se fue una tarde de mayo, en una curva maldita de la carretera, cuando su coche se estrelló contra un muro de piedra, y yo quedé sola con un hijo de 17 años, que todavía no sabía peinarse bien para las entrevistas universitarias. Mi hijo Esteban fue siempre una criatura callada y obediente. Y yo, tal vez por miedo a repetir las cadenas de tantas mujeres que habían vivido antes que yo, quise darle libertad, estudio, espacios amplios y un amor que no lo asfixiara. Él no me reprocha nada, pero a veces, en su forma de apartar la mirada cuando le pido que me cuente algo que lo inquieta, sé que fracasé en enseñarle a hablar desde el corazón. Clara, su hija, vino al mundo una madrugada de tormenta, prematura y frágil, y en cuanto la vi, supe que iba a amarla con una ternura distinta, más libre, más completa que la que había sentido como madre primeriza. Con Clara aprendí a reírme más bajito, a bordar sin prisa, a preparar arroz con leche solo porque ella decía que olía a casa. Le tejí su primer chaleco cuando tenía 5 años. La ayudé con sus tareas de geometría. La llevé al dentista, al conservatorio de danza, a la feria del libro infantil. Nunca dije que no cuando me pedían algo para ella. Me convertí en su sombra fiel, la que compraba el vestidito que Esteban no podía costear ese mes, la que llamaba a las maestras cuando Clara enfermaba y sus padres trabajaban, la que le leía cuentos cuando tenía miedo del viento que soplaba fuerte por las ventanas del cuarto. En los últimos años, después de mi jubilación, Clara venía menos a menudo. Decía estar ocupada y yo entendía. Tiene 26 años. Un empleo exigente en una empresa de arquitectura de interiores. Una vida brillante. Amigos con nombres que suenan a series de televisión. Pero aún así, cuando me llamó hace 8 meses para decirme que se casaba, lloré. No de tristeza, sino de ese tipo de emoción que solo conocemos las mujeres viejas. El temblor dulce de haber visto la historia avanzar y por un instante tocar el futuro con las yemas de los dedos. Me dijo que quería una boda grande, elegante, con flores naturales, un cuarteto de cuerdas y cena de 3 tiempos. Yo le respondí que no se preocupara, que yo ayudaría. Así fue como terminé transfiriendo el pago del salón, adelantando los depósitos del florista, cubriendo la diferencia del catering cuando el presupuesto se desbordó. Ni Esteban ni su esposa sabían cuánto puse realmente. No lo hice por reconocimiento, lo hice porque quise, porque una abuela, cuando puede, endulza la vida de su nieta sin hacer alarde, porque después de tanto derecho, de tanta sentencia y tanto caso de divorcio o custodia mal llevada, yo sabía que el amor verdadero no siempre necesita notario. Lo que no esperaba, lo que nunca me imaginé, es que el día de la boda me sintiera más extraña que invitada. Nadie me preguntó si quería un rol simbólico en la ceremonia. Nadie mencionó un brindis a mi nombre. Ni siquiera me incluyeron en la sesión de fotos preliminares. Pensé que sería por falta de organización.
Me convencí de que todo se resolvería al llegar, que vería a Clara, y todo tendría sentido. Aquel sábado me levanté temprano. Me arreglé como si fuera a uno de esos juicios importantes que solía liderar. Cabello recogido, broche de nácar que era de mi madre, vestido azul marino con mangas largas y la chaqueta que mandé arreglar con una modista amiga, porque mis hombros ya no sostienen los trajes pesados de antes. En el asiento trasero del taxi llevaba un sobre blanco con una nota escrita a mano y un cheque. Mi último regalo, una suma modesta pero simbólica, para su luna de miel. También llevaba una caja envuelta en papel dorado que contenía un relicario antiguo, el que usé el día que me casé con Julián. Lo había mandado pulir, restaurar, y grabé en la parte trasera una frase que siempre le decía a Clara: «Donde tú estés, mi corazón también». Durante el trayecto me detuve a mirar por la ventanilla los parques donde solíamos caminar cuando ella era niña, las fuentes donde lanzábamos monedas pidiendo deseos. Imaginé que, aunque su mundo ahora era otro, aunque sus redes sociales estuvieran llenas de filtros y sus conversaciones plagadas de anglicismos, aún habría un rincón de ella que recordara a la abuela que le enseñó a plantar albahaca y a distinguir un argumento emocional de uno lógico. No esperaba una ovación, ni un asiento especial, ni un ramo de flores. Pero sí esperaba dignidad. Esperaba que mi presencia fuera reconocida, siquiera con una sonrisa larga, con una mirada cálida, con un «gracias por todo, abuela». Pero a veces, la vida, como el derecho, no se rige por lo que es justo, sino por lo que es conveniente. Y fue así como llegué a ese día con el alma cargada de recuerdos, con las manos temblorosas pero limpias de arrepentimientos, con la esperanza todavía intacta, sin saber que en pocas horas, en medio de los arreglos florales, los meseros con guantes blancos y las cámaras brillando, me esperaría la confirmación más dolorosa de todas, la de que el olvido no siempre es un accidente, sino a veces una elección cuidadosamente planificada. Pero todavía no lo sabía. No en ese momento. En ese momento yo seguía creyendo que la sangre, los sacrificios y el amor, aunque no se exhiban, se recuerdan. Pensaba que el amor de una abuela tenía un lugar asegurado en la memoria de quienes fueron criados con ternura. No sabía que también el cariño puede tener fecha de caducidad, y que a veces, quienes más has amado, pueden encontrar más fácil relegarte que agradecerte. Pero todo eso vendría después. En ese instante, solo era una mujer mayor bajando de un taxi, con el alma limpia y los ojos esperanzados, acercándose al salón donde su nieta se casaba, sin imaginar que sería sentada junto a los baños. El día era tibio, casi primaveral, con esas ráfagas suaves que levantan apenas el borde de las mantillas y arrastran aromas de flores frescas, pasto cortado y perfumes dulzones. El lugar del evento estaba en las afueras de Zapopan, un jardín de eventos con nombre elegante en francés, cuyo alquiler mensual era más de lo que yo gané en mis primeros 3 años como litigante. Aún así, lo había pagado sin discutir, porque Clara decía que siempre había soñado con una boda de catálogo, una de esas donde el cielo parece pintado a mano y las fotos se ven como sacadas de una película. Al llegar, lo primero que noté fue el despliegue. Había toldos blancos con moños dorados, candelabros colgando de ramas de eucalipto, mozos uniformados que ofrecían bebidas espumosas en copas delgadas antes de que los invitados siquiera se acercaran. A las mesas, todo era armónico, resplandeciente, casi de fantasía. Y por un momento sentí orgullo de haber contribuido a que todo eso fuera posible. Mi vestido, sencillo pero digno, no brillaba ni se ajustaba como los de las demás mujeres, pero lo llevaba con la misma solemnidad con la que llevaba las togas negras en los juicios importantes, con la certeza de que mi presencia tenía un valor, incluso si nadie más lo nombraba. Una joven con tablet en mano me interceptó en la entrada.
Nombre completo, por favor, dijo con esa voz mecánica que se aprende en entrenamientos exprés de protocolo. Respondí con firmeza. Dolores Márquez. ¿Abuela de la novia? Sus dedos se movieron sobre la pantalla, deteniéndose un instante. Hubo una breve vacilación, un gesto mínimo que no habría percibido cualquiera. Pero yo, que he entrenado décadas para leer miradas nerviosas y silencios estratégicos, lo vi de inmediato. Sí, claro, señora Márquez. Está usted en la mesa 31. Me sorprendí. Recordaba que Clara me había mencionado que habría unas 20 mesas. ¿31? Pregunté, intentando mantener el tono neutro. Sí, está justo. Aquí, mire. Me tendió un mapa, señalando un punto fuera del círculo principal de toldos. Es una mesa íntima, con mucha tranquilidad. ¿Tranquilidad? Pensé. Qué eufemismo tan pulcro para decir aislamiento. Agradecí con una sonrisa educada y comencé a caminar por el sendero empedrado que rodeaba la zona central, donde ya se congregaban los familiares más cercanos, los amigos de Clara, los compañeros de trabajo del novio. Reconocí caras. La señora Luz, vecina nuestra cuando Clara era niña. Los tíos del padre del novio, a quienes yo misma saludé durante la cena de compromiso. La prima segunda de Esteban, con quien Clara jugaba a las muñecas en las vacaciones en Ajijic. Todos me vieron pasar. Algunos fingieron no reconocerme. Otros saludaron con una mueca fugaz. Nadie se detuvo. Seguí avanzando hasta llegar a la mesa indicada. Estaba colocada al borde del área de servicio, con vista parcial a la entrada del baño portátil de los empleados, y junto a una hilera de contenedores de basura, disfrazados con cortinas de tela beige. Era una mesa más pequeña que las demás, sin centro floral, sin tarjeta de bienvenida, solo un sencillo cartel con caligrafía. Abuela. No mi nombre. No mi apellido. No un lugar de honor. Solo abuela, como si fuera una función genérica, una figura decorativa que se pone en algún rincón para cumplir, pero sin verdadera importancia. Me detuve un instante, con el regalo aún en brazos, y una sensación espesa empezó a formarse en mi estómago. Una especie de silencio interno, como cuando una verdad incómoda comienza a tomar forma, pero una parte de ti no quiere dejarlas hablar. Me senté. El mantel era delgado. La silla cojeaba. Desde ahí no se veía el altar floral donde Clara daría sus votos, ni la pista de baile. Solo la puerta de la cocina y un grupo de meseros que entraban y salían apresurados, evitando mi mirada por costumbre o por vergüenza. Pasaron algunos minutos y oí el bullicio de los invitados aplaudiendo. Clara estaba entrando. No pude verla desde donde estaba, pero escuché su risa. Esa risa suya que tanto extraño últimamente. Pensé en levantarme y buscar un mejor sitio, pero algo en mí, no orgullo, sino dignidad, me mantuvo pegada a la silla. Si me levantaba, si protestaba, me volvería exactamente en lo que probablemente temían que fuera. Una anciana molesta que no sabe cuándo retirarse. Así que me quedé. Un mozo pasó cerca y le pedí un vaso con agua. No volvió. Me abaniqué con el programa impreso que alguien había dejado en otra silla y me di cuenta de que mi nombre no aparecía por ningún lado. Estaban los nombres de los padres, de los padrinos, de los amigos más cercanos. Pero la mujer que cambió sus vacaciones por pagar un violín para las clases de Clara, la que vendió su anillo de compromiso para cubrir una cuota escolar, no estaba mencionada. No era descuido, era omisión deliberada. En algún momento Clara pasó relativamente cerca. Caminaba del brazo de su padre, radiante, con un vestido blanco que yo misma ayudé a elegir en una de esas boutiques carísimas del centro, donde me ofrecieron café de cortesía y nos hicieron probar 10 modelos. Me miró,
Apenas un segundo. Una mirada rápida, casi instintiva. Y luego volvió la cabeza hacia el fotógrafo, hacia la gente que sí estaba dentro de su mundo. No hubo saludo. No hubo sonrisa. Nada. Y entonces lo entendí. Entendí que no había sido casual. Que no era un error de organización. Que nadie se había olvidado de mí. Que me habían colocado allí con toda intención. Que alguien, mi hijo, mi nuera o incluso la misma Clara, había decidido que era mejor esconderme, apartarme, evitar que estorbara la imagen de modernidad, de perfección, de juventud sin arrugas ni historias incómodas. Me habían apartado porque ya no encajaba. Porque mi presencia hablaba de otra vida, de otro origen, de una familia que costó mucho construir y que ahora querían olvidar como si fuera una mancha en el expediente. Un camarero, más joven que los demás, se acercó tímidamente y me dejó un plato con un poco de ensalada y una pieza de pollo tibio. Ni siquiera preguntó si tenía alguna preferencia. Comí en silencio. A lo lejos se escuchaban las risas, las copas brindando, los discursos de agradecimiento. Oí a Clara mencionar a su suegra, a sus amigas del colegio internacional, a su coach de vida. No a mí. Nadie dijo mi nombre. Nadie mencionó que la mujer que ahora se casaba fue criada por una abuela que dejó todo por ella. Nadie recordó a la mujer que durmió en una silla de hospital durante la varicela, ni a la que la llevaba de la mano cada domingo al parque cuando sus padres discutían. Nadie. El olvido era tan completo que casi parecía arte. Y mientras el día avanzaba, mientras la luz cambiaba y los invitados se acomodaban para la foto grupal, yo seguía ahí, inmóvil, con el alma en silencio y el regalo aún cerrado a mi lado. Pensé en levantarme, en irme. Pensé en acercarme y preguntar, pero algo me detuvo. No el miedo, no la tristeza. Fue la certeza. La certeza de que si yo hacía eso, les daría la excusa perfecta para reducir mi dolor a un acto de egoísmo. «Está exagerando, pobrecita», dirían. «No es para tanto». Pero sí lo era, porque lo que dolía no era la mesa, ni el lugar junto al baño. Lo que dolía era la traición. La elección consciente de hacerme invisible. De relegarme a la periferia. De negar mi existencia en el evento que yo ayudé a construir. Porque en ese rincón, entre olores de basura y voces apagadas, yo comprendí que no solo me habían apartado físicamente, me habían apartado emocionalmente. Habían trazado una línea invisible, y yo estaba del otro lado. Y una vez que entiendes eso, ya no puedes regresar. La joven del principio pasó de nuevo, ahora sin tablet, arreglando flores. Me miró con incomodidad, como si hubiera olvidado que seguía ahí. Pensé en llamarla, en preguntarle si podía moverme, pero ya no tenía sentido. La ceremonia estaba por terminar. El daño ya estaba hecho, y mientras los novios bailaban su primera pieza, mientras todos aplaudían como si asistieran a una película feliz, yo me levanté lentamente. Tomé mi bolso, recogí el sobre blanco y la caja con el relicario, y caminé despacio hacia la salida. Nadie me detuvo. Nadie me llamó. Nadie me vio. Porque para ellos, en ese momento, yo ya no estaba. Caminé con lentitud, no por debilidad, sino porque cada paso me exigía digerir lo vivido. No estaba segura de cómo había llegado hasta ahí, pero mi cuerpo lo hacía en piloto automático, mientras mi mente procesaba una mezcla densa de dolor, incredulidad y una rabia vieja, profunda, que llevaba años durmiendo bajo la apariencia de la resignación. La tarde caía sobre los árboles del jardín como un velo dorado, y el murmullo lejano de la celebración me perseguía como una burla.
Aquel rincón donde me habían sentado parecía una alegoría cruel de lo que me habían hecho con los años. Primero pedirme todo, luego agradecer poco, y finalmente apartarme con elegancia, como a una flor marchita que estorba en el centro de una mesa. Nueva, subí al taxi sin mirar atrás. El chofer, un muchacho joven de acento costeño, me preguntó si había disfrutado la boda. No supe qué responder. Asentí con una sonrisa que no llegó a los ojos. Y él, como todos los jóvenes, entendió que había cosas que era mejor no preguntar. Durante el trayecto a casa, observé las calles conocidas que me hablaban de otra vida. La ferretería donde compré los materiales para construir el librero de Clara. La panadería donde solíamos comprar conchas después de sus clases de ballet. El parque donde la empujaba en los columpios mientras me contaba los dramas infantiles que le parecían apocalípticos. Todo eso seguía ahí, intacto, como si la ciudad no supiera que algo dentro de mí acababa de romperse. Al llegar a mi departamento, el mismo donde vivía desde hacía 32 años, me senté en la silla del comedor sin quitarme el abrigo. Dejé el regalo sobre la mesa y observé cómo la caja dorada ahora parecía ridícula, casi ofensiva en su intención ingenua de agradar. El relicario, ese pedazo de mi historia, había sido rechazado sin palabras, y con él toda la línea invisible de amor, sacrificio y memoria que lo acompañaba. Me senté en silencio largo rato, sin prender la luz. En la penumbra, la casa parecía más vacía, como si hasta los muebles supieran que algo se había desplazado. Pensé en Clara. Pensé en su risa de niña, en las veces que corría a mis brazos cuando se caía, en sus dibujos desprolijos donde escribía «Abuela Dolores es mi mejor amiga». ¿Qué había pasado? ¿Dónde se había torcido el hilo? ¿Cuándo se volvió tan fácil para ella fingir que no existía? Tomé el teléfono, abrí la lista de contactos y pasé lentamente por los nombres. Me detuve en Esteban. Dudé. ¿Qué le diría? ¿Que su hija me trató como a una vergüenza? ¿Que él mismo, mi único hijo, no dijo nada, no hizo nada, no evitó que me sentaran donde me sentaron? Cerré el teléfono sin marcar. En su lugar, llamé a Carolina, mi amiga de siempre, mi espejo, la única que me ha visto llorar sin maquillaje y sin orgullo. ¿Ya volviste?, preguntó con ese tono que no necesitaba explicación. «¿Ya?», respondí con una voz que me salió más baja de lo esperado. «¿Cómo estuvo?», insistió con cautela. Hice una pausa. Me sentaron junto a los baños. El silencio al otro lado de la línea fue inmediato, espeso. Luego un suspiro. «Lo sabía. Lo presentí. Te lo dije». Asentí como si pudiera verme. «No fue un error. No fue casual. Lo planearon. No querían que estuviera allí». Carolina no dijo «Lo siento». No dijo «Seguro que no fue su intención». Ella me conoce. Me escuchó sin interrumpir mientras le relataba cada detalle. El lugar, la tarjeta sin nombre, la vista a los basureros, el discurso sin mención. Cuando terminé, hubo otra pausa. «¿Y qué vas a hacer?», preguntó con esa mezcla de desafío y cuidado. «No lo sé», respondí. Pero no era verdad. Ya lo sabía. Esa noche no dormí. Me acosté temprano, pero el sueño no vino. En lugar de eso, me levanté 3 veces a servirme agua. Repasé mentalmente cada transferencia bancaria, cada contrato que firmé con los proveedores, cada correo que intercambié con los organizadores. Tenía las copias. Siempre guardo copias. A las 3 de la mañana me senté frente a mi escritorio, encendí la lámpara de lectura y abrí la carpeta etiquetada como «Boda Clara». Allí estaban. El pago al salón con mi firma como garante,
La contratación del cuarteto de cuerdas con cláusula de reversión si el contratante principal no se presentaba. Los correos con el proveedor del vino, con el florista, con el servicio de endosentos en fotografía. En todos figuraba mi nombre. En todos yo había sido quien aseguró, firmó, pagó. Un escalofrío recorrió mi espalda. No solo me habían escondido. Lo habían hecho después de utilizarme. Habían tomado mi ayuda, mi dinero, mi voluntad de ver a mi nieta feliz, y luego me descartaron como si fuera un mueble viejo. Cerré la carpeta. Encendí el ordenador. Abrí mi correo y empecé a escribir. No lo hice con rabia, no con gritos ni amenazas. Lo hice con la serenidad con la que se redacta un informe legal. Cada proveedor recibió un mensaje formal. Cancelación inmediata de contrato por omisión de condiciones acordadas. Adjunté las cláusulas que me respaldaban, los comprobantes de pago, las condiciones no cumplidas. Envié un correo al salón, informando que no transferiría el segundo pago pendiente. Les recordé que mi asistencia como garante fuese eliminada sin notificación. Y eso invalidaba el acuerdo. A las 5 de la mañana, el sistema marcó todas las entregas como completadas. Me quedé observando la pantalla como si fuera una especie de testamento. Lo que había hecho era más que cancelar contratos. Era retirar el corazón que había sostenido la estructura. Sin mí, nada de eso podía continuar. Y no porque yo quisiera arruinar el evento, sino porque ellos habían borrado el fundamento. Solo estaba devolviendo el vacío. Me senté en la sala, con una taza de café en las manos, mientras amanecía. El cielo empezó a aclararse, y con él, mi conciencia. Había sido buena, había sido generosa, había dado todo, y ellos habían elegido borrarme. Esa fue su elección. La mía era otra, dejar de cargar el peso del silencio. A las 7, el teléfono empezó a sonar. Primero el florista. Luego el servicio de catering. Luego el responsable del audio. Uno tras otro confirmaban que habían recibido mis mensajes, que procederían conforme a lo indicado. Algunos pedían explicaciones. Otros simplemente querían confirmar que era en serio. Lo era. Todos colgaban con frases como: «Es una pena. Nunca vimos algo así. Ojalá se solucione». Pero ya no había nada que solucionar. A las 9, los primeros mensajes de Esteban llegaron. Llamadas perdidas. Luego una nota de voz. No la escuché. Luego un mensaje escrito. «¿Qué hiciste, mamá? ¿Por qué?» Y después otro. «Clara está llorando. Se está arruinando todo». Leí en silencio. No respondí. No tenía sentido. A las 10 llegó Carolina. No la había llamado, pero apareció con 2 panes dulces y un termo de té de manzanilla. «Supuse que no habías desayunado», dijo sin más. Se sentó conmigo y escuchó. Le conté lo que había hecho, paso a paso. No se sorprendió. «¿Te sientes mejor?», preguntó al final. «No, pero me siento vista. Por mí, al menos». Ella asintió. «Eso vale más que cualquier disculpa falsa». Pasamos la mañana en silencio compartido. Luego se fue, dejándome sola con la casa y los sonidos de los proveedores, retirando cosas del lugar de la boda. Me llegaron mensajes de una de las amigas de Clara, pidiéndome que pensara en el daño. No respondí. No era yo quien había hecho daño. Solo había devuelto el equilibrio. A las 3 de la tarde, el timbre sonó. Era Esteban. Venía con el rostro descompuesto, la camisa arrugada y los ojos como si no hubiera dormido. «¿Por qué?», dijo sin saludar.
¿Por qué lo hiciste? Lo invité a pasar. Se quedó de pie, en medio del comedor, como un adolescente regañado. ¿Tú sabías dónde me sentaron? Pregunté. Se calló. Esa fue toda la respuesta que necesité. ¿Fue idea tuya? Insistí. Negó con la cabeza. De Mariana. Dijo que no querías participar, que preferías estar tranquila. Me reí sin alegría. ¿Y tú? ¿Tú qué dijiste? No respondió. ¿Y Clara? Pregunté. Ella solo dijo que no quería discutir, que no quería problemas, que era un día importante. Me miró. Y tú arruinaste todo. Lo miré fijo. No, yo no arruiné nada. Solo dejé de sostener una mentira. Ella te ama, murmuró él. Ella te quería ahí. Me acerqué al mueble, tomé el relicario y se lo tendí. Esto iba a ser su regalo. Era de mi boda con tu padre. Lo mandé restaurar. Quería que llevara un pedazo de nuestra historia. No quiso recibirlo. Esteban lo tomó con manos temblorosas. No entiendo, mamá. Esto no debió terminar así. Yo tampoco lo entendía, pero así terminó. Cuando se fue, me senté de nuevo en la sala. La casa estaba en silencio, pero ya no era el silencio de la tristeza. Era un silencio limpio. No de ausencia, sino de verdad. Había hecho lo necesario. Y aunque el dolor seguía, ya no era un dolor sin voz. Era un dolor que hablaba, que reclamaba su espacio, que dejaba claro que yo, Dolores Márquez, madre, abogada, abuela, no iba a ser borrada sin responder. Esa fue la primera grieta. La primera vez en muchos años que me elegí a mí misma, y no me arrepentí. Esa noche, después de la visita de Esteban, la casa quedó impregnada de una calma distinta, no la que deja la paz, sino la que sigue al derrumbe. Me senté en el sofá del salón con el relicario todavía en las manos, sin decidir si debía volverlo a guardar o simplemente dejarlo allí como una reliquia sin destinatario. Lo observé bajo la luz tenue del velador, repasando con los dedos cada línea del grabado, cada rasguño restaurado, como si pudiera leer la historia de mi vida en su superficie. Julián me lo regaló el día que le dije que estaba embarazada. Fue la primera vez que lo vi llorar. No gritó, no saltó de alegría, no me besó como en las películas. Solo me miró, me tomó de las manos y dijo: «Vamos a construir algo hermoso». Y lo hicimos. Esteban fue ese algo hermoso, imperfecto pero lleno de ternura. Clara fue la prolongación de ese sueño, la nota final en una sinfonía que parecía no tener fin. Y sin embargo, ahí estaba yo, a los 79 años, sentada en mi sala, con una caja de recuerdos en el regazo, preguntándome cómo llegamos a esto. Encendí el televisor, no para ver nada en particular, sino para romper el silencio. Pasaban una película vieja, una de esas que solíamos ver con Clara los domingos por la tarde, cuando hacía demasiado calor para salir. Me pregunté si ella recordaría esas tardes, si aún sabría que yo prefería el té de manzanilla a las infusiones modernas que ahora ofrece a sus visitas, si se acordaba de la vez que nos perdimos en el mercado de Tonalá y terminamos comiendo nieve de limón en una banca de cemento mientras esperábamos que Esteban nos recogiera. Pensar en eso me hizo daño, porque no hay peor dolor que el de recordar algo hermoso cuando sabes que la persona con la que lo compartiste ha decidido olvidarlo. Y eso, precisamente, era lo que más me desgarraba. No la humillación pública, no la mesa junto a los baños, no los discursos vacíos, sino la constatación brutal de que Clara había elegido dejarme atrás. Que, con plena conciencia, decidió que no encajaba en su nueva vida.
El teléfono vibró sobre la mesa. Era un número desconocido. Dudé antes de contestar, pero algo en mí presintió que debía hacerlo. ¿Abuela?, dijo una voz joven al otro lado. Me tomó un segundo reconocerla. ¿Clara?, pregunté, aunque en el fondo ya sabía que no era ella. No, soy Camila, amiga de Clara. Estuvimos en la secundaria juntas. No sé si me recuerdas. Claro que la recordaba. Cabello rizado, risueña. La única que se quedaba a ayudarme a recoger después de las pijamadas. Claro que sí, Camila. ¿Todo bien? Hubo un silencio breve, cargado de incomodidad. Llamo porque... Bueno, esto se está saliendo de control. En redes están hablando de la boda. Un proveedor filtró un video donde se ve que se llevan las flores y se está comentando que hubo un escándalo familiar. Hay gente grabando cosas, especulando. Y Clara está devastada. Cerré los ojos, no por culpa, sino por el peso de lo inevitable. ¿Y tú por qué me llamas?, pregunté con serenidad. Porque sé lo que pasó. No todo, pero vi dónde te sentaron. Quise acercarme a saludarte, pero me dijeron que estabas mejor así. Me dolió. Me dio rabia. Quería que supieras que no todos fingimos no verte. Algunos lo vimos, y nos dio vergüenza. Por un momento no supe qué decir. Era la primera vez desde ese día que alguien, fuera de Carolina, reconocía mi presencia. Gracias por llamarme, Camila. Eres valiente. Ella murmuró algo más, pero la voz se le quebró. Nos despedimos con cortesía, y cuando colgué, me sentí un poco menos sola. Al día siguiente amanecí temprano, sin necesidad de alarma. Fui hasta el estudio, tomé el sobre que contenía los últimos papeles de mi seguro de vida, y lo abrí con calma. Empecé a leer con la mente clara y los ojos firmes. Si algo había aprendido en tantos años de ejercicio profesional, era que las palabras firmadas tienen más fuerza que cualquier promesa al aire. Redacté un Nuevo Testamento. No fue impulsivo. Fue una decisión pausada, meticulosa. Modifiqué la cláusula donde dejaba la propiedad del departamento a Esteban. Ahora pasaría a una fundación que ayuda a mujeres mayores en situación de abandono. Lo mismo hice con la cuenta de ahorro. Establecí un fondo educativo para niñas de zonas rurales, con el nombre de mi madre, que no tuvo acceso a la secundaria. El relicario lo incluí como bien simbólico, destinado a un pequeño museo de mujeres que marcaron la historia del derecho mexicano. Dejé claro que mi deseo no era castigar, sino devolver a otras mujeres lo que a mí me fue arrebatado. El reconocimiento, la memoria, el respeto. Llamé a Carolina y le conté lo que estaba haciendo. No me interrumpió. No me juzgó. Solo me dijo: tómate tu tiempo, pero no te calles. Al mediodía llamé a Clara. No contestó. Llamé a Esteban. Me respondió con un suspiro. No creo que sea buena idea que hablen ahora, dijo, con la voz vacía. No estoy llamando para hablar. Solo quiero decirle algo. Hubo una pausa. Luego escuché cómo pasaba el teléfono. ¿Sí?, dijo Clara, con un hilo de voz. Soy yo, dije. No te preocupes. No voy a gritar ni a pedir nada. Solo quiero decirte una cosa. Ella no respondió. Te crié con amor, con todo el que tenía, y pensé que eso sería suficiente. Pero ya veo que a veces ni el amor más entregado garantiza un lugar. No te odio, pero tampoco voy a quedarme callada, porque lo que pasó no fue un malentendido. Fue una elección.
y tú sabrás vivir con ella. Colgué antes de que respondiera. No quería explicaciones. No quería excusas. Quería cerrar el ciclo. Esa noche me preparé un baño largo. Mientras el vapor llenaba el baño, recordé la vez que Clara me ayudó a lavar el cabello cuando me operaron del hombro. Me peinó con tanto cuidado, cantando una canción que ya no recuerdo. Pensé en esa niña, en lo que fue, en lo que no volvió a ser. Y lloré. No por debilidad. Lloré para limpiar, para soltar. Lloré por todo lo que entregué sin medida, por lo que ya no tendrá regreso, por lo que amé y no supieron sostener. Luego, con la piel aún tibia del agua, me senté en la cama con un cuaderno nuevo. Empecé a escribir una carta. No para Clara, no para Esteban, para mí. Una carta que comenzaba así. Dolores, esta es tu historia. Escríbela con la dignidad que otros te negaron. Porque comprendí, en ese instante, que lo único que nos queda cuando todo nos ha sido arrebatado es la capacidad de narrarnos a nosotras mismas, de mirar atrás y nombrar cada herida, cada batalla, no como una víctima, sino como una mujer que eligió no desaparecer. Esa fue mi decisión. No desaparecer. No callar. No convertirme en un pie de página en la historia de otros. La mujer que pagó la boda pero no fue nombrada. La abuela que bordó vestidos y preparó desayunos pero no fue invitada a la mesa. No. Yo no sería esa mujer. Yo sería la que reclamó su lugar, la que escribió su nombre en la pared cuando todos lo querían borrar. La que se levantó sola y dijo, aquí estoy. Y no me arrepiento de lo que fui. Pero tampoco voy a aceptar lo que me quieren hacer creer que soy. Y esa fue mi claridad, mi punto medio, mi punto de no retorno. Porque una vez que una mujer como yo, vieja, cansada, sí, pero aún lúcida y viva, se ve a sí misma con verdad, ya nada puede detenerla. No la lástima. No la familia. No la culpa. Nada. Desde ese día, supe que no había marcha atrás. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que caminaba hacia adelante. Aunque doliera muchísimo. Cuando desperté aquella mañana, el mundo parecía distinto, aunque nada había cambiado afuera. Las persianas seguían medio abiertas, la luz matinal entraba con la misma timidez de siempre, y el reloj en la pared emitía su tic-tac con la misma constancia. Pero dentro de mí algo se había desplazado, algo sutil pero irreversible, como un engranaje que encaja finalmente en su lugar después de años chirriando en la oscuridad. Me senté en la cama sin prisa, saboreando el silencio, como quien prueba por primera vez el sonido real del propio aliento. No tenía miedo. No sentía culpa. Solo una certeza que se había sentado durante la noche como un sedimento antiguo. Yo no era la culpable del desastre. No era yo quien había deshecho los lazos, sino quien se había atrevido a mirar el nudo con claridad y decir, esto ya no me sujeta. Fui a la cocina y preparé café con canela, como hacía siempre que necesitaba recordar que el cuerpo también merece dulzura. Mientras el agua hervía, puse música, vieja trova cubana, esa que tanto le gustaba a Julián, y que solíamos escuchar los domingos mientras él cocinaba y yo corregía escritos. La voz de Pablo Milanés llenó la estancia con una ternura grave, como un abrazo que llega desde otra vida. Me permití sonreír. Porque aunque el pasado ya no regrese, aún puede ser un refugio cuando el presente se vuelve áspero. A media mañana, mientras repasaba algunos documentos para actualizar mi testamento, sonó el timbre. Sabía que era cuestión de tiempo.
Lo presentí antes de abrir. Y ahí estaban. Esteban, con el rostro de quien no ha dormido en 2 días. Y Clara, de pie a su lado, demacrada, el maquillaje borrado y los ojos enrojecidos. Mariana no estaba. Tal vez por decisión propia o por estrategia familiar. No pregunté. Los hice pasar sin ceremonia. Se sentaron en el sofá frente a mí, sin atreverse a hablar primero. Observé cómo Clara apretaba los puños, cómo su mirada oscilaba entre el suelo y mi rostro, como si buscara un punto intermedio que no existía. Fue Esteban quien habló primero. «Mamá, por favor, necesitamos entender qué pasó. Todo esto se nos fue de las manos». Lo miré sin dureza, pero con esa frialdad que uno aprende a usar cuando las palabras suaves ya no bastan. «¿Qué quieren entender exactamente?», pregunté. «¿Por qué lo hiciste?», intervino Clara, al borde del llanto. «¿Por qué nos hiciste esto en el día más importante de nuestras vidas?». Contuve un suspiro. La parte de mí que aún quería protegerla, callar, justificar, estaba moribunda. La parte que había despertado en el silencio de mi cuarto, la que se negó a seguir siendo invisible, era la que respondía ahora. Yo no hice nada. Solo retiré mi presencia de algo donde claramente no era bienvenida. Lo que pasó después fue consecuencia, no causa. Ella negó con la cabeza, nerviosa. «Eso no es verdad. Estabas en la lista. Tenías tu mesa. Todo estaba planeado». Me incliné hacia el cajón lateral de la mesa y saqué el plano de distribución que yo misma había visto semanas antes. Aquí estoy en la mesa 5, con los familiares directos. ¿Y sabes dónde me sentaron realmente? Mesa 31, al lado de los baños de servicio. ¿Quieres que te muestre la foto que tomé? Su rostro palideció. Fue una confusión. Mariana dijo que... «Ah, Mariana», interrumpí con una sonrisa seca. «Mariana, la que me llama Doña Dolores, como si me estuviera haciendo un favor. Mariana, que decide por ti. Mariana, que te enseñó a pedir sin agradecer, a tomar sin mirar atrás». Esteban intentó intervenir, pero levanté la mano. No terminé. Ustedes aceptaron mi ayuda sin preguntas. Firmaron contratos que yo pagué. Permitieron que mi dinero fluyera para crear una celebración donde no había lugar para mí. No se trataba solo del asiento. Se trataba de lo que representó. De que en ese evento donde se hablaba de amor, familia y futuro, la mujer que les cambió pañales, que los cuidó, que les enseñó a leer y a no mentir, fue descartada como un estorbo. Y eso, Clara, no es un error logístico. Es una elección moral. Clara comenzó a llorar en silencio. Esteban bajó la cabeza. El relicario seguía sobre la mesa, aún en su caja, como un testigo mudo de todo lo dicho. Lo empujé hacia ella. «Esto era para ti». Lo restauré con mis manos. Lo mandé grabar con una frase que decía: «Donde tú estés, mi corazón también». Pero parece que mi corazón no era bienvenido. Ella lo tomó con dedos temblorosos. No lo abrió. No podía. «El problema es que ahora todo el mundo habla de esto», murmuró Esteban, en un intento torpe de retomar el control. Los proveedores filtraron videos. Se está haciendo viral. Clara está recibiendo mensajes horribles. La empresa de Daniel está preocupada. Hay rumores. Lo miré con una tristeza que ya no hería. ¿Y qué esperaban? ¿Que se me sentenciara en silencio y que yo aceptara mi lugar en la sombra con buena cara? ¿Que sonriera junto al basurero mientras ustedes brindaban con champaña?
¿De verdad pensaron que podía soportar más sin decir nada? No era nuestra intención, gritó Clara de repente. Yo solo quería que todo saliera bien. Mariana me convenció de que sería más fácil así, que tú no te molestarías, que tú entendías. ¿Entendía qué? ¿Que ya no tengo valor? ¿Que soy una reliquia incómoda? ¿Que mi dignidad es negociable si ustedes están nerviosos por cómo salgo en las fotos? Me puse de pie. Mis piernas no temblaban. Mi voz tampoco. Yo ya pasé por esto antes. No es la primera vez que la gente toma de mí lo que necesita y luego me deja a un lado. Pero sí es la última. Se levantaron con torpeza. No dijeron adiós. No pidieron perdón. Se fueron como llegan los cobardes, sin cerrar bien la puerta. Me quedé sola en la sala, con el sol de la tarde filtrándose por las cortinas y el relicario aún sobre la mesa. Lo tomé. Lo abrí. La inscripción brilló bajo la luz. Donde tú estés, mi corazón también. Lo llevé a mi pecho y lo apreté fuerte, pero esta vez no lloré. Esta vez lo sentí como un escudo, como un recordatorio de que aún soy capaz de amar, incluso si ya no me aman igual. Esa misma tarde recibí una visita inesperada. Una joven de unos 17 años, cabello negro y rizado, tímida pero con ojos firmes. Se presentó como Abril, sobrina de Mariana. Sé que no me conoces bien, pero yo sí la conozco a usted. Mi mamá hablaba de usted como si fuera una leyenda. La dejé pasar, curiosa. ¿Una leyenda? Sí. Decía que cuando trabajaba en el juzgado, todos los hombres se paraban al verla llegar. Que ganaba casos imposibles. Que era firme pero justa. Yo estudio Derecho, ¿sabe? Por eso quería verla. Ver si era cierto. La observé. Era lista. De esas niñas que entienden más de lo que dicen. ¿Y es cierto? Pregunté. Ella sonrió, más de lo que imaginaba. Nos sentamos a tomar té y hablamos de jurisprudencia, de memoria histórica, de mujeres que abrieron caminos sin pedir permiso. Me sentí viva. No por nostalgia, sino por presente. Porque aún podía enseñar. Porque aún había alguien que quería aprender de mí. Antes de irse, Abril dijo algo que me acompañó días después. Ellos no lo entienden, señora Dolores, pero nosotras sí, las que venimos detrás, las que no vamos a permitir que las mujeres como usted se borren de la historia. Y ahí supe que todo había valido la pena, que mi rabia, mi dolor, mi silencio interrumpido, habían sembrado algo, y que incluso si no veía los frutos, al menos había plantado la semilla. Porque eso es lo que hacen las mujeres como yo. Resistimos, gritamos, caemos, nos levantamos, y aunque nos sienten junto a los baños, seguimos sosteniendo el techo de la casa, incluso cuando la casa ya no nos quiere adentro. Esa es la verdad. Y no me avergüenzo de haberla dicho en voz alta. La tarde que regresaron no anunciaba nada fuera de lo común. No hubo mensajes previos, ni llamadas, ni una advertencia de cortesía que suavizara lo inevitable. Simplemente sonó el timbre, como si se tratara de cualquier visita. Pero en mi interior supe de inmediato que no era una más. Me acerqué a la puerta con la calma de quien ya ha vivido suficientes guerras y tiene el pulso firme para una más. Los vi a través del visor. Clara, con el rostro aún inflamado por el llanto que probablemente había gastado en otros hombros, y Esteban, pálido, los labios apretados, esa expresión que siempre adoptaba cuando sentía que estaba a punto de perder el
Control, pero aún no decidía si pelear o rendirse. Abrí sin palabras. Me hice a un lado. Pasaron sin mirarme directamente. Se sentaron donde lo hicieron la vez anterior, como si el lugar ya les fuera familiar. Pero esta vez no había relicario sobre la mesa ni café humeante. Solo yo. Solo el aire espeso del pasado aún sin limpiar. Fue Clara quien habló primero, aunque con un tono ensayado, un susurro tibio que parecía más el inicio de una excusa que de una conversación verdadera. Abuela, venimos a pedir perdón. Y allí estaba, la frase largamente esperada, las palabras que en otra época me habrían hecho temblar de emoción. Pero no esa tarde. No en ese momento. Porque el perdón, para tener valor, debe venir desnudo de estrategia. Y las suyas venían vestidas con urgencia, maquillaje corrido y un rastro de interés que no supieron ocultar. Esteban agregó de inmediato, como quien quiere controlar el daño antes de que crezca. Todo se salió de control. Lo sabemos. Dijiste verdades. Pero también sufrimos mucho con todo esto. Nos ha afectado, mamá, a todos. Lo observé con la misma mirada que usaba cuando un juez interrumpía con un tecnicismo absurdo. La mirada que no cede. ¿Eso es lo que quieren? ¿Decirme que ustedes también sufrieron? Mi voz no subió de tono. No hacía falta. El hielo no necesita gritar para quemar. Sí, murmuró Clara. No tienes idea. Nos quedamos con deudas, con contratos rotos, con críticas, burlas. Mi suegra ha dicho cosas horribles de mí. Daniel está confundido. Me preguntó si había sido yo quien decidió apartarte. No supe qué responder. Hubo un silencio largo. Largo como los años en los que los cuidé sin pedir nada. Largo como las noches en vela con Clara enferma de fiebre. Como los veranos enteros ahorrando para que no le faltara una excursión escolar. Largo como los almuerzos familiares donde nadie preguntaba por mí. Como las llamadas ignoradas. Como la silla vacía en cada foto familiar. Tomé aire. Cerré los ojos. Y hablé. No vine a este mundo para mendigar espacio en la vida de nadie. Ni en la tuya, Esteban, ni en la tuya, Clara. No estoy aquí para justificarme ni para suavizar lo que ustedes no supieron enfrentar. No me sentaron junto a los baños por error. No me borraron de los discursos por casualidad. Lo que hicieron fue una operación deliberada de reducción. Reducir mi rol, reducir mi presencia, reducirme. Me dejaron fuera de su fiesta y ahora vienen a pedirme que pague los platos rotos. ¿No se dan cuenta? Yo no destruí su boda. Ustedes ya la habían descompuesto mucho antes de que yo me levantara de esa silla coja en la mesa 31. Lo que hice fue actuar. Decir basta. Recuperar mi voz. Y eso, por doloroso que sea, no es traición. Es verdad. Clara comenzó a llorar de nuevo. Esta vez no intervine. No me acerqué. No busqué un pañuelo ni una frase reconfortante. Me limité a observarla, como si fuera una sombra que finalmente tomaba forma. ¿Qué quieres entonces?, preguntó Esteban, casi con desesperación. ¿Que desaparezcamos? ¿Que no volvamos más? ¿Que te quedes con la razón, con la moral, pero sin familia? Me reí suavemente, pero sin humor. ¿Tú crees que aún tengo familia, Esteban? ¿Tú crees que lo que me ofrecían era amor o solo presencia vacía? Yo no quiero que desaparezcan, pero tampoco voy a seguir mendigando el lugar que construí con mis manos. Clara alzó la cabeza. Por primera vez no parecía una niña asustada, sino una mujer confundida enfrentando una parte de sí misma
que no quería mirar. «No sé cómo reparar esto», murmuró. «No estoy segura de poder». Me incliné hacia ella, sin agresión, pero con toda la contundencia que había acumulado en años de ser silenciada. «No se trata de repararlo, Clara. Se trata de reconocerlo, de mirarlo sin maquillaje, de aceptar que heriste a alguien que te amó sin condiciones. Y si no puedes con eso, no importa. Yo sí puedo. Puedo vivir sabiendo que hice lo correcto, que rompí el ciclo, que dije no cuando todos esperaban silencio». Se hizo el silencio en la sala, un silencio distinto al de otras veces. No era tenso, ni frío. Era el silencio de algo que termina, de algo que, al fin, se dice completo. Esteban se puso de pie, con los hombros caídos. Clara lo imitó. Antes de salir, ella dejó sobre la mesa el relicario que había llevado la vez anterior. No dijo nada. Yo tampoco. El sonido de la puerta al cerrarse fue suave, pero definitivo. Esa noche, dormí profundamente. No por cansancio, sino por descanso. El verdadero descanso que llega cuando uno deja de cargar lo que ya no le pertenece. Cuando el alma se permite estar donde debe, no donde otros quieren ponerla. Soñé con Julián. Soñé que estábamos bailando en la cocina mientras Clara nos miraba desde la puerta, con trenzas despeinadas y una sonrisa que ya no recordaba. Me desperté llorando. Sí, pero de alivio, porque al fin, después de tanto tiempo, había dicho lo que necesitaba decir. Sin gritos, sin dramatismos, solo verdad. Y esa verdad, aunque no cambie el pasado, sí cambia el alma. Porque cuando una mujer mayor habla desde su centro, ya no necesita que la escuchen para tener razón. Solo necesita escucharse a sí misma. Y yo, por fin, lo había hecho. Ha pasado una semana desde que Clara y Esteban salieron de mi casa, dejando el relicario sobre la mesa como quien deja una disculpa sin voz, sin cuerpo, sin verdadero deseo de reparar. No he vuelto a saber de ellos. No ha sonado el teléfono. No ha llegado ninguna carta, ningún mensaje, ni siquiera una flor seca por correo, como solía hacer Clara cuando era niña. Y se arrepentía de algo. Al principio creí que me dolería, que el silencio sería la continuación cruel de lo vivido. Pero descubrí algo inesperado. El silencio puede ser también una forma de paz. Una tregua, una línea clara que marca dónde termina el otro y dónde, por fin, empiezo yo. En los días que siguieron, la casa dejó de parecerme tan vacía. Los rincones ya no dolían. Ya no hablaban de ausencias, sino de espacio. Espacio que me pertenece, que no tengo que justificar, ni defender. Me levanto temprano. Riego las plantas con más paciencia que antes. Organizo mis libros por autor y no por utilidad. Preparo mis comidas sin apuro, saboreando cada pequeño gesto de independencia. Volví a escribir. Un cuaderno nuevo, de tapa dura, azul oscuro. Lo abrí la mañana del lunes y comencé así. Esta es la historia de una mujer que no se dejó borrar. Cada día escribo unas páginas. A veces recuerdos de mi infancia. A veces escenas del juzgado. A veces, simples pensamientos sueltos que necesitan un lugar donde caer. Carolina viene cada tanto, con su bolsa de mercado y su voz fuerte que no se suaviza, ni con los años. Hablamos sin evitar el tema, sin repetirlo tampoco. Ella me mira con ese respeto silencioso que se reserva para quienes han hecho lo que otras no se atrevieron. No me dice, hiciste bien, ni te admiro. Me alcanza el té sin palabras. Me escucha sin interrumpir. Eso es suficiente. A veces hablamos de nuestras madres, de cómo vivieron resignadas a no tener voz,
de cómo nosotras fuimos las primeras en levantarla, aunque fuera tarde, aunque fuera con dolor. Una tarde, mientras tomábamos café, me preguntó: ¿y si te llaman? Le respondí sin pensar: si me llaman, escucharé. Pero ya no volveré al lugar donde solo se me permite estar, sino incómodo. Me miró largo rato. Luego asintió. ¿No necesitamos más? Abril también volvió. Llegó con su cuaderno de apuntes, su entusiasmo contenido y una carta en la mano. «Es para usted», dijo, con el rubor en las mejillas. Era de su madre. La leí con cuidado, con la seriedad que uno dedica a lo que no se dice en persona. Me agradecía por lo que hice, por haber mostrado a su hija que una mujer no se mide por cuántos la invitan, sino por cuántas veces se defiende de ser silenciada. Dijo que no me conocía bien, pero que nunca olvidaría lo que vio en esa boda. Se atrevió, y nos dio permiso a muchas para atrevernos también. Guardé la carta en mi cuaderno azul, entre las páginas donde cuento cómo me enamoré de Julián en una biblioteca, cómo defendí a una mujer golpeada que todos daban por mentirosa, cómo enseñé a Clara a atarse los zapatos con doble nudo. Todo pertenece al mismo tejido. Todo forma parte de esa historia que ahora reclamo como mía. He aprendido a vivir con la mezcla, con el recuerdo de una niña que me llamaba Abuela Leona, y la certeza de una adulta que me sentó junto al basurero. No las separo, no las odio, solo las acepto, y al hacerlo, me libero. El relicario ya no está sobre la mesa. Lo doné, tal como decidí. Se exhibirá en una pequeña vitrina, junto a una placa que dice: perteneció a Dolores Márquez, abogada, madre y mujer que no consintió la invisibilidad. Lo decidí sin lágrimas. No como castigo, sino como legado. Porque si mi historia puede servir a otra, aunque sea una sola, ya no fue en vano. A veces, al atardecer, salgo al balcón con un libro. Miro la calle, los árboles que se agitan con la brisa, los niños que corren, ajenos a todo, y pienso en cómo la vida sigue. No siempre como queremos, pero sigue. Y en ese seguir, algo se acomoda. Algo, aunque no cure, encuentra su forma de respirarse. Ya no espero llamadas. Si llegan, bien. Si no, también. Porque ahora sé que mi valor no depende de si me buscan. Depende de si yo me reconozco. Y lo hago. Cada día, en cada línea escrita, en cada comida preparada solo para mí, en cada risa compartida con Carolina, en cada palabra dicha sin miedo. Esta es mi historia. No es perfecta. No tiene final feliz. Pero es mía. Y eso, después de todo, basta.